Pues eso, llega el momento de hablar de Expedition 33. Bueno, técnicamente Claroscur Expedition 33, este juego hecho por Sanford Interactive, estudio francés. Un estudio francés pues prácticamente desconocido, que de hecho es su primer trabajo. Tienen todo el equipo tiene experiencia en varios juegos del sector y han fundado un propio estudio y han hecho un triple A, bueno, un doble A que es un triple A porque es un juego formidable. Como ya sabéis, lo he analizado y bueno, podéis ver el vídeo en Eurogamer, pero bueno, también aquí os quiero hablar un poquito más con más cercanía, ¿no? Que también es el objetivo de este canal, contaros un poquito con más cercanía o si tenéis alguna pregunta, resolverla de lo que me ha parecido el juego, aunque ya tengáis ahí las impresiones, pero bueno, si queréis que os matice algo, que os cuente algo, aunque ahora ya tenéis el juego disponible, pero quieras que no, pues contaros un poquito más de colegueo, ¿no? Lo que me ha parecido este Expedition 33, que básicamente, ole Darsadus, dando regalos. Ole Tessar, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por esas suscripciones de regalo. Y Trasguito, que también, ahí. O sea, muchas gracias por el apoyo, así da gusto. Ya me duele un poco menos que el Valladolid haya descendido. No, me duele igual, pero se agradece un montón la ayuda que está siendo un tema. Y mira, pues eso, os podéis llevar el Oblivion. Bueno, pues eso, que lo que decía, que al final Expedition 33 es un juego que he estado como 2 o 3 semanas jugándolo. Y eso es un juego que aparentemente es un doble A, pero tiene muchas. Iba a decir ínfulas de triple A. Yo al principio pensaba, de hecho, durante las primeras horas, digo, esto es un poco como Spiders, que también son franceses, que son los creadores de juegos como de Technomancer o tienen varios que no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero bueno, de Spiders, ya sabéis, este estudio francés que hace doble A con muy buenas intenciones, pero que luego al final acaban fallando. Yo pensaba que a Sanford le iba a pasar esto, pero luego no lo tiene, no lo tiene. Es que me despista con el mensaje de Batosai. Ahora comentamos del mapa mundi. La cosa es que es eso, que es un juego que da la sensación de que tiene más presupuesto y tiene más cosas de las que parece, ¿no? De las que se podía presumir para un estudio indie. Porque hay muchísimo dinero, o sea, da la impresión de que hay muchísimo dinero porque a nivel técnico no es sorprendente, ¿no? Pero a nivel técnico a nivel técnico es solvente, a nivel musical es maravilloso, la banda sonora es increíble y épica. También en cuanto a doblaje, el juego está doblado en inglés y en francés. El equipo de actores de doblaje franceses deben ser muy buenos, pero honestamente no conozco a la mayoría. Pero en el doblaje inglés, pues hay gente bastante tocha, como Ben Starr o Charlie Cox. O sea, han metido ahí muchísima pasta. Gracias, Rubén Dylan, por la sub de regalo. Al final sí que nos estamos animando. Y sí, la banda sonora es formidable. Y todo ese conjunto al final te hace sentirte como en una obra mágica, una obra increíble. Y al final dices, pero esta gente, ¿de dónde saca el dinero para hacer esto que ha hecho? ¿Cuánto les ha costado? Yo no sé si algún día trascenderán las cifras, porque ya sabéis que, por desgracia, en los videojuegos hay mucho hermetismo en esto. Pocas veces nos enteramos de lo que cuesta realmente un proyecto. Por ejemplo, bueno, se filtró aquello de lo de Call of Duty Black Ops, ¿no? Que eran 700 millones, que eso es una barbaridad. Pero en los documentos del juicio este de Microsoft se filtraron lo que costó, por ejemplo, Call of Duty, perdón, lo que costó The Last of Us y Horizon Forbidden West, y 210 y 220 millones. Evidentemente este juego no alcanza esas cifras, ¿no? Pero quizás te piensas que les iba a costar 40, igual les ha costado 100. O sea, es una auténtica salvajada. Y te quedas con la boca abierta. En las primeras horas quizás no tanto, pero a medida que se va abriendo el juego, vas descubriendo que hay mucho más y que han tenido mucho cariño y que les... Yo algo que he visto es que son gente que quiere verdaderamente a los videojuegos, en especialmente a los RPG. ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, intentan innovar el sistema de combates por turnos, que siempre se ha tenido un poco, sobre todo en los últimos años, criticado, como que al final es aburrido, como que al final no es dinámico, y se ha intentado
dinamizar muchas veces, al final perdiendo la esencia de los turnos y convirtiéndolos en hack and slash. Esto lo ha hecho Final Fantasy. De hecho, aprovecho para matizar, ¿no? Que lo comento un poco en... De hecho lo titulo, ¿no? En el vídeo de Eurogamer lo titulo que Expedition 33 consigue lo que Final Fantasy lleva años intentando. Hay gente que lo ha malinterpretado o no lo ha querido interpretar o ha buscado tres vueltas al gato de cosas donde no hay, en plan de que odiamos o que odio Final Fantasy cuando es una de mis sagas favoritas. O sea, es algo ridículo, honestamente. Lo que sí que es verdad que Square ha intentado hacer un combate por turnos sin perder los turnos y que sea dinámico. Pues esta gente lo ha conseguido. Y parece realmente que no era tan difícil. No era tan difícil. Porque lo que hacen es... Tampoco es algo que no hayan hecho atrás otros, porque lo que hace lo hace en parte persona, porque lo que hace lo hace juegos como Sea of Stars. Básicamente es un sistema de combate por turnos que sigue las normas básicas del combate por turnos, en el que tú tienes unos personajes, cada uno con unas habilidades, y que además son habilidades muy particulares, ¿no? Porque está Gustav, que tiene como ataques de acción, luego está Lune, que tiene como ataques mágicos, luego está Mael, que tienes una especie de hechizos de oscuridad. Tienes que ir alternando las habilidades de cada uno, al final pues con el objetivo de dar los impactos más fuertes posibles a los enemigos, y si puedes, pues proporcionarle algún estado alterado, como puede ser quemadura, como puede ser que ataquen más lento, o puede ser lo demás. Y estos ataques, pues según los ataques, pues vas subiendo tu punto de habilidad y tienes que ir jugando un poco con eso. Es muy táctico el combate, consigue hacerte mucho pensar cuál es el siguiente paso a dar, sobre todo en los combates de más envergadura y en los de la mitad del juego para adelante. Consigue eso, consigue hacerlo muy bien. Consigue hacerte pensar, porque hay sistemas de combates por turnos que al final es mecánico, ataque, fuego, si le echo fuego, luego hielo, ¿sabes? Y este no, este al final es todo lo contrario, es muy cambiante. Y eso lo hace fantásticamente bien y se nota que hay mucho expertise detrás de los juegos por turnos. Y al final, para aportar dinamismo en ese sistema de combate, más allá de las normas básicas de los RPG por turnos, pues te añaden Quick Time Events, que los de ataque son bastante testimoniales, debo decir. Porque al final es un Quick Time Event que una vez haces los ataques con tu equipo, que es un equipo formado por 3 personajes, a lo largo del juego hay más personajes, pero tienes 3 titulares. Lo curioso, que esto a mí me sorprendió la primera vez, que si te mueren los 3 titulares, luego te sale el resto, como en plan de balón al área, vamos a rematar y a ver si con estos conseguimos matar al jefe en cuestión. O sea, al final pueden participar los que haya, es que no quiero dar datos para evitar spoilers, los que haya y cuentan ellos. Lo que pasa es que hay los 3 titulares, pues cuando mueren los 3 ya salen los otros 2. No puedes quitar a un titular y sacar un suplente en mitad del combate, por ejemplo. Pero donde se diferencia Claroscuro Expedition 33 del resto, y lo que le hace un magnífico juego por turnos, es la defensa. Aquí hay 2 cosas. Primero, que tienes opción de esquiva y tienes opción de contraataque. Con la esquiva tienes no sé exactamente cómo son los tiempos, pero el propio juego te indica que tienes un mayor margen de maniobra. Con la esquiva hacer una esquiva es más fácil. ¿Qué pasa que si haces la esquiva? Pues que no recibes daño. Que a veces es lo mejor. A veces es lo mejor, sobre todo, insisto, que es lo que tengo más reciente, los combates de la recta final, los combates del endgame, de lo que luego hablaré, son muy vertiginosos y hay enemigos en los que ellos echan potenciación y prisa, por decirlo así, y te atacan en más turnos de lo debido, salvo que lo contrarrestres. Y es importante porque tú, en un RPG por turnos, hasta ahora no podías hacer un no-hit. Ahora con este juego puedes hacer un no-hit, o puedes llegar a hacer un no-hit. Hay cosas que están un poco así guionizadas, pero puede entrar en la categoría de no-hit este juego. Ningún juego por turnos, o casi ninguno, puede hacerlo porque tú recibes daño. Los Mario y Luigi también te recibes daño. En Sea of Stars, en este tipo de juegos que tienen opciones de contraataque, acabas recibiendo daño. Aquí tienes la esquiva que te ayuda a eso. Y luego tienes el contraataque.
con lo cual el tiempo de reacción es ligeramente menor, pero tienes la recompensa de que atacas al enemigo y en tu faceta defensiva, que normalmente en los juegos por turnos está pensada para recibir daño, para recibir el menor daño posible, aquí no solo puedes evitar ese daño, sino que puedes dañar al enemigo. Por tanto, normalmente en los videojuegos por turnos, cuando estás defendiendo, estás de chill porque no puedes hacer nada, pero con juegos que añaden este tipo de cosas, ya os digo, no es el primero que lo hace. Los Mario Luigi, Sea of Star, hay varios ejemplos. Pero este lo hace de una forma tan especial y que le da tanta importancia a la defensa, que es que en los combates finales, y perdón con esto, y bueno, los combates de mitad del juego para adelante, en los bosses, si no sabes esquivar o hacer parries, no vas a avanzar. Es una mecánica fundamental, como lo era en Sekiro, una mecánica defensiva que se convierte en la mejor herramienta de ataque, y creo que esa es la mejor virtud de Expedition 33. Y además juega muy bien con ello, porque depende del tipo de enemigo, hay un ataque distinto. Tú al principio te los hueles, pero de vez en cuando hay veces que esos enemigos te hacen como paradiñas, y esas paradiñas te hacen que tú falles y que pulses antes o después, normalmente antes de tiempo por el ansia, ¿no?, de querer evitar, sobre todo si quieres hacer contraataque, con el ansia de querer pulsar el botón para hacer ese contraataque. Creo que juega muy bien con eso, o sea, lo juega de una forma magistral y es su carta. La carta de Expedition 33 es la defensa. Como si de un juego italiano se tratara, pero no, es un juego francés y lo hace en función de la defensa. Ya os digo, porque en los videojuegos de rol por turnos tradicionales, tú en los turnos de defensa puedes, pues eso, poner escudos, poner absorción de daño, poner lo que sea. Aquí puedes hacer eso en cierta forma, pero te da igual, porque si no sabes esquivar o bloquear, que luego hay otro tipo de contraataque más adelante en el juego, está el contraataque de gradiente, que tienes que hacerlo con otro botón distinto. Y al final es eso, si no aprendes esas mecánicas o lees al enemigo, es un poco Sekiro por eso, porque tú tienes que leer al enemigo. Las primeras veces que te enfrentes a un enemigo te vas a llevar las hostias, pero cuando ya sepas cómo lo tienes que hacer, tienes que leer al enemigo si te va a hacer un ataque normal para poderle hacer el contraataque. De hecho, hay veces que son un ataque de un enemigo, son 7 golpes, se te haces pim, pam, pim, pam. Y es como rítmico, al final es Sekiro, pim, pam, pim, pam. Y tú ya te sabes el baile, y a veces con los ojos cerrados yo lo hacía, porque tenía que estar más pendiente del sonido que del movimiento, en algunos casos, o del ritmo, que del movimiento en sí del personaje. Hay 3 tipos de contraataque, perdón. Luego está el contraataque de gradiente, que es como un ataque que te hace el enemigo que se vuelve la pantalla en azul, como en tiempo bala. Pero es un contraataque que, vale, dices, sí, me va a hacer esto, pero tienes que saber darle en el momento adecuado, porque se queda como en el aire unos segundos y tú tienes que darle cuando... en la segunda parte, pum. Y luego hay otro tipo de ataque que te hace el enemigo, en el que tienes que dar un salto, que te lo hace mediante una señal amarilla, y tú tienes que darle al botón de salto y desde el aire puedes disparar, porque los personajes tienen como una especie de pistola, que esto sí que al principio se usa mucho, pero luego no tanto, y con esa pistola, pues si tienen los enemigos debilidades, les puedes hacer bastante daño. Esto va sobre todo con los enemigos estándar. Con los enemigos tochos, pues no tiene demasiada influencia el tema de la pistola, salvo que lo potencies. Y es que es eso, lo que os digo, que no solo es el contraataque, o sea, no os quedéis solo con que es el contraataque o el... ¿Funciona el directo? Sí. Sí, que se me había quedado pillado a mí. No os quedéis solo con que lo divertido de este juego o lo que le hace diferente es el ataque o la defensa, no. Tiene otra cosa que me parece súper interesante, que de nuevo, no inventa la rueda, pero me parece bastante interesante cómo lo han creado para que la sensación de descubrimiento con pocos recursos sea súper interesante. Y es el caso de los pictos. Esto es un poco complicado de explicar, lo voy a intentar sintetizar. Tú, según te mates enemigos o según explores el escenario, que ahora hablo un poco de los escenarios, te vas a encontrar objetos. Tú esos objetos te los puedes equipar. Cada personaje se puede equipar 3 de estos pictos, ¿vale? Y cada picto, pues básicamente es un perk. Pues los hay que te hacen más daño a quemadura, los hay que te hacen más daño a primer ataque, los hay que te hacen recibir menos daño, los hay que hacen que si haces contraataque
le causas no sé qué al enemigo. Los hay que hacen que si mueres revives una vez por combate. Más adelante los hay que si lo utilizas puedes llegar, si lo tienes activo, puedes llegar a 9.990, puedes superar los 9.999 puntos de ataque. Hay infinidad de pictos, ¿vale? Y cada personaje se puede equipar 3. Una vez tenga y los 3 que utiliza son las ventajas que tiene en el combate, por tanto hay que saber medirlo en función de cómo se juegue. ¿Qué pasa? Que cada 4 combates se aprenden esos pictos. Y tú, si has aprendido esos 3 pictos, puedes quitarlos y poner otros. Si tienes lúminas, que es como la otra moneda para este tipo de habilidades, y las lúminas son, una vez aprendidos esos pictos, tú tienes un número de lúminas que puede ir creciendo según la vas gestionando con un personaje que te mejora a los personajes, valga la redundancia. Y tú, si tienes un número de lúminas, pues cada picto aprendido tiene un precio. Por ejemplo, el de revivir, pues vale 40 puntos. Y si tú tienes 45 huecos, pues tienes que intentar poner cosas que te puedan servir. Yo, por ejemplo, tenía siempre activados que con las. Que con cada esquiva o con cada contraataque que yo hiciera correctamente se me sumara un punto de ataque, porque esos puntos de ataque luego me permiten hacer ataques más poderosos. Es muy táctico todo esto. No sé si se ha explicado bien porque puede ser un poco confuso, pero básicamente tú te pones los pictos, una vez hecho 4 combates, se lo aprenden. Cualquier personaje del equipo puede equiparse el picto, aunque no lo haya usado, una vez se ha aprendido. O sea, si tú tienes el personaje de Gustav con el picto de las esquivas, lo usas 4 veces en un combate, los demás pueden usarlo si tienen las lúminas suficientes para ponerlo. Básicamente es una mecánica un poco rara al principio, pero luego la entiendes y al final vas mejorando las lúminas en función de lo que quieras utilizar, porque luego al final, pues por ejemplo, si tienes las lúminas suficientes para que cada uno de los personajes te reviva una vez por combate, pues facilita un poco. O si la tienes, evidentemente, yo la que en cuanto pude, la de más de 9.999 de daño, pues la puse con 1 y una vez la aprendió con 1 ya se lo puse al resto para que mis ataques de todos pudieran hacer más daño. O sea, con que los pictos los use un personaje, luego 4 veces, luego los demás pueden usarlo. Y al final te hace estar gestionando cada poquitos combates, el decir, vale, ahora tengo un picto nuevo, se lo voy a poner a todos los personajes porque así voy a ser más poderoso, voy a hacer más daño, voy a recibir menos daño, mis contraataques van a ser más poderosos. Si tengo lo de que con cada contraataque, porque hay veces que son ataques grupales lo que te hacen los enemigos, y si tú haces una esquiva, la hacen los 3 a la vez, y eso hace que cada uno sube un punto de ataque y al final puedas tener un mayor poder ofensivo. Y eso hace a que el progreso, dentro de que no haya muchísima cosa como juego y que parezca un poco limitado, eso hace que tu forma de gestionar el juego y los personajes cambien y que lo adaptes constantemente a lo que ofrece el juego y al sistema de combate. O sea, me parece un sistema de combate tan bueno, no sé decir perfecto, pero tan bueno, que me pregunto eso, ¿no? Que era un poco donde iba el título del análisis que hice en Eurogamer, que era como en plan de, si no era tan difícil, es que esto es pensar 4 cosas básicas, entre comillas, ¿no? Lo de básicas, que no le quiero quitar mérito a la gente de Sunfall, que al final han dado con una clave fantástica, sin complicarse la vida, sin perder la esencia y respetando mucho, mucho al género. Luego hay 2 cosas, o sea, ya hemos hablado de lo técnico, de lo artístico, ahora vamos a hablar un poco del desarrollo. De la historia no quiero hablar mucho, perdonadme por esto, pero bueno, ya sabéis que es un juego en el que hay un ser, ¿no?, que pinta un año y que la gente de ese año muere, pero que va a una expedición a tratar de evitar que ocurra este aciago destino. Luego pasan muchas cosas, no me quiero meter en jardines, quiero que cada uno viva su historia, pero bueno, sí que os digo que la historia es un poco porro, que por momentos es como no sé qué narices está pasando, pero me parece que consigue ser bastante efectista y que funciona bastante bien. Personajes hay, es que depende un poco ya de lo que te guste a ti. Lo hablaba con Kate Seed el otro día, que él usó un personaje que yo no usaba, y es un personaje muy particular que aprende las habilidades de los enemigos a los que se enfrenta. Luego, claro, cada personaje tiene su barra de habilidades, que esto no he hablado de ello, pero al fin y al cabo también es importante y desbloqueas ataques súper poderosos que al final
siguen uniendo esa línea de progreso que tiene el juego por varios vértices que hace que, joder, la experiencia sea fascinante. Creo que al final el desarrollo de Expedition 33 a mí me ha recordado más al de un juego de acción, como pueda ser God of War o como pueda ser Hellblade o cualquiera que tú pienses ahora mismo con la tercera persona. En cuanto a escenarios, los escenarios que a mí, por cierto, me han parecido muy franceses en el sentido de muy cargantes. Yo lo hice a mitad de la aventura, pero si podéis, yo desactivé toda la opción de aberración cromática y demás. Había demasiado filtro de Instagram para mí y creo que el juego se ve más natural si se desactiva todo eso. Porque los primeros escenarios te pierdes, creo que un poco por tanto brilli brilli. Y yo al principio me sentía un poco incómodo con la exploración, que entiendo que igual es lo que me decís que os estáis pasando. Sí, es que son súper cargantes. Y yo, para reducir ese nivel de cargante, desactivé todas las opciones que tiene el juego de filtros de Instagram. Porque yo era como, ya vale, demasiado queso, me estáis empalagando. Sinceramente, demasiado francés. Too much francés. Y el juego me está encantando, ¿eh? Pero es como, uff, se les nota ahí se les nota lo suyo. Y los escenarios no son especialmente grandes, tienen sus recovecos. Insisto, sobre todo al principio, no tiene demasiada cosa secundaria, salvo que busques por un pasillo y saltes y te encuentres un objeto de mejora. O incluso algún enemigo, que hay como unos bichos como que tienes que ir persiguiendo hasta que se quedan como una trampa y te enfrentas a ellos y que se van en pocos turnos, o los mimos, que son otros enemigos especiales. No tiene demasiado eso, o unos, no me acuerdo cómo se llaman, unos seres de luz que te piden, uno te pide una llama y otro te pide una mina y otro te pide no sé qué. Tiene cositas que dices, bueno, bien, sin más. Eso al principio, ¿vale? Y sobre todo en los escenarios del juego. Pero luego está el mapamundi. Sí, hay mimos, hay mimos. Luego está los mimos son como los enemigos ocultos, no sé, como una especie de cactilios, digamos, por volver a hacer una referencia a Final Fantasy. Son enemigos un poco puñeteros, sobre todo con bastante defensa, que les tienes que es otra cosa que no lo he dicho, que a los enemigos los puedes aturdir y en ese momento hacer daño, como en el Sekiro, como cuando les aturdes en Sekiro. Y en otros juegos, en cualquier Souls-like. Pues eso, que los escenarios no tienen demasiadas aperturas. Luego llegas al mapa mundi, que es como una especie de maqueta que a primera impresión puede parecer un medio transicional en la que ir de un escenario a otro, de un nivel a otro, pero que cuando avanzas el juego tiene mucho más. Insisto, al principio no tanto, pero cuando pasan las horas tiene mucho. Y creo que esto es un juego que es que va increciendo, va ganando según pasas las horas, porque al principio pues tú te mueves caminando por el mapa mundi, tienes esos pocos sitios, los pocos. Y a mí me pasó que me puse a explorar y era como, peligro, por aquí no, peligro, por aquí no, y era como, bueno, pues tiro la historia. Yo llegó un momento que dije, tiro la historia, y luego ya, mitad del juego, ya tenía más libertad para explorar. También tienes un personaje con el que puedes moverte más y mejor por el escenario, que además ese personaje va desbloqueando nuevas opciones de vehiculares, ¿no? Para moverte nadando o volando, o submarino, o rompiendo rocas y demás, y vas encontrando nuevas cosas. A partir de ahí, a partir del 60-70%, yo creo que se abre ese abanico. Y yo es lo que recomiendo, ¿no? Empezar a explorar ya cuando lleves más de la mitad del juego, porque es cuando tengáis opciones con ese personaje para nadar o volar. Bueno, la de volar está muy al final, pero con ese personaje con el que os podéis mover más rápido, os podéis encontrar un montón de contenido secundario que a mí me ha recordado un poco a los RPGs de la antigua usanza, y por eso decía lo del cariño que le pone esta gente al juego. Porque hay enemigos tochísimos, de hecho algunos los ves y puedes ir a por ellos. Hay niveles que son, pues bueno, como torres de enemigos y demás, pero hay niveles también que tienen hay puntos del mapa que tienen minijuegos, hay como misiones secundarias que generan contenido. Tiene un endgame espectacular, que si se ha hablado mucho que el juego dura 30 horas, el endgame os puede durar otras 30 mínimo, porque si os perdéis por ahí y vais a querer descubrir cosas, ¿vale?
Sí que, pues eso, se le puede notar un poco las costuras en alguna cosa de desarrollo, como lo he dicho, ¿no? Como los escenarios, que yo los prefiero así más contenidos, a pesar de que sean demasiado cargantes. Eh, Se le puede notar, por ejemplo, un poco con el tema de las misiones secundarias, que algunas de ellas se desbloquean en el campamento, que solo puedes... Es pues el típico campamento con el que hablas con tu crew y conoces más de cada personaje y en cierto momento te dejan hablar con ellos. Te pone, ¿quieres pasar un rato a solas con quien sea? Y tú le das a que sí y son conversaciones de XXXX. En algunos momentos te dejan opción de respuesta. Da igual que respondas una cosa que otra, que la respuesta va a cambiar mínimamente. Y luego al final, pues eso está hecho para que consigas nuevas habilidades, nuevos ataques o desbloquear la misión secundaria de algunos de ellos, que hay varios que tienen misiones súper tochas. Son misiones secundarias que no cuentan de la historia principal y que son súper, súper tochas. Y que son súper interesantes en cuanto a lore, pero que igual hay una de ellas que haces dos cosas parecidas en la historia principal. Hay otra, el nivel ese que hay extra es tocho y tú te puedes pasar el juego sin haber hecho eso. Por eso digo que en cuanto a Endgame me parece que tiene mucho, mucho, mucho contenido y que han cuidado mucho eso, en plan de yo quiero centrarme en la historia, tiro para adelante. Me lo puedo pasar relativamente bien, me lo puedo pasar mejor si hago contenido secundario porque vas a llegar más poderoso al final. Quizás eso te lo va a hacer más fácil también. También hay 3 modos de dificultad desde el principio. Y luego está, pues eso, luego está la parte del endgame, que para quien quiera más, para quien quiera llegar al máximo de nivel los personajes, para quien quiera descubrir todos los secretos, incluso bosses ocultos que no sabes muy bien cómo desbloquear y que te tiras dando vueltas para decir cómo narices hago esto, eso lo hay y me ha recordado un poco eso, ¿no? Me vine a la mente yo buscando las armas en los Final Fantasy 7, 8 y demás. Y joder, la verdad es que es una sensación muy chula y me ha traído un poco eso. Y por eso digo que Expedition 33 no solo es buenísimo por todo esto, sino creo que la clave es que es buenísimo porque es una producción que ha costado X no sé cuánto. Voy a pensar que está a caballo entre el doble y el triple A, que es un juego redondo, te puede gustar o te puede no gustar. Entiendo que a la gente no le gusten los juegos por turnos, pero esto es lo menos juego por turnos que hay dentro de esto. Pero si te gustan los juegos por turnos, es exquisito. Tiene una historia interesante, tiene unos personajes cautivadores, tiene un combate brutal, tiene un desarrollo y unas opciones que son de cerebro galaxia, sin innovar en ninguna de ellas especialmente, pero sí con ese toque personal. Y luego tiene este endgame que te vuelve loco. Y todo eso, uno, en 30 horas, que es una duración larga, pero contenida para un juego de su género. Y dos, a 50 pavos. O en servicios como Game Pass. Si tenéis en Game Pass, lo tenéis en Game Pass. Pero si no tenéis Game Pass, podéis jugar a Expedition 33 por 50 euros en una época, en abril de 2025, en la que solo hemos hablado de que los juegos van a empezar a valer 90 euros. Y creo que este es el ejemplo a seguir realmente. Y creo que este es el ejemplo que hay que apoyar. Que juegos que son increíbles valgan 50 euros. Y yo sé que me voy a acordar de Expedition 33 dentro de 15 años. Y de 33 también. Y vale 50 putos euros desde el primer día. Y no me han intentado robar con prácticas abusivas. No hay expansiones que me cuenten el final de pago. Tengo muchísimas horas de contenido. Un cariño increíble. Un cuidado al milímetro. Y lo podían haber cobrado por 70 euros perfectamente. Porque este juego podían haberlo cobrado por 70 euros. Porque tiene... He visto juegos por 70 euros con mucho menos cuidado, con mucho menos cariño, mucho peores. Y me han cobrado 70, 80 y no sé si 90. Pero vale 50 euros. Y es maravilloso. Así que por eso creo que hay que apoyar estos juegos. Y esa es mi cosa. Expedition 33. No sé si va a ser GOTY o no. Me da igual. Pero creo que va a ser el GOTY del corazón de mucha gente, por cómo hace las cosas y por cómo cuida al usuario, que en un mercado, en un sector en el que están cuidándonos a los usuarios como auténtica mierda, se agradece que se mire un poquito por los usuarios.